Sin casa, sin subsidio y sin ahorros es la situación de cientos de personas afectadas por el subsidio de Mi Casa Ya. Hay una urgencia de estos beneficiarios que están a punto de perder su casa y hasta sus ahorros sin una respuesta concreta del gobierno. Además de esto, pues Camacol ha advertido que se podría enfrentar una crisis impresionante por cuenta del estancamiento de estos subsidios de este programa, de Mi Casa Ya. Estamos precisamente con el presidente de Camacol, él es Guillermo Herrera. Gracias por estar con nosotros en este canal, Guillermo. María Camila, un saludo muy grande para usted, para toda la audiencia y gracias por la invitación. ¿Cuál es el panorama que en este momento tienen ustedes con este programa de subsidios, con Mi Casa Ya? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el programa Mi Casa Ya, que es un programa que se creó desde el año 2015, es hoy, como dice la ministra de Vivienda, la columna vertebral de la política pública en materia de provisión de vivienda de interés social. Es un programa muy importante. Hoy, 7, 8 de cada 10 viviendas de interés social que se entregan en el país van con cierre financiero de Mi Casa Ya. Eso quiere decir que hemos tenido mucha más capacidad de llegar a más hogares y es un programa que ha venido funcionando de manera continua desde el año 2015 y que pues, para el año pasado, desafortunadamente, hasta septiembre, por razones presupuestales que creo que aquí no vale la pena discutir, suspendió el nivel de desembolsos de subsidios que se tenía previstos. ¿Qué ocasionó esto? Ocasionó que a octubre del año pasado se acumularan alrededor de 23,000 viviendas que ya estaban terminadas, pagadas por sus compradores con su cuota inicial y que estaban pendientes de escrituración. El programa, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la ministra de Vivienda para continuar con el desembolso, pues ha venido acumulando viviendas. Y a enero de este año se sumaron otras 17,000. Hoy tenemos 40,000 viviendas, 40,000 hogares que iniciaron su proceso de compra de estas viviendas hace un año, hace año y medio atrás, pagando su cuota inicial de manera muy aplicada, muy juiciosos, de estas viviendas que ya están terminadas y que pues hoy están pendientes por escriturar. ¿Qué es lo que está trabajando el gobierno nacional? Porque también hay que decir que esto es un tema que está dentro de las prioridades del Ministerio de Vivienda, es un tema que hemos discutido en varias oportunidades con la ministra y que necesariamente debe pasar por la discusión de la adición presupuestal que hoy se está tramitando ante el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque el presupuesto de Vivienda para este año necesita esa adición de recursos para poderle cumplir a estos hogares que vienen comprando sus viviendas. Pues recursos que además, de acuerdo con las estimaciones que hacemos en Camacol, para lo que ya está represado y para lo que se va a entregar de aquí a diciembre de este año, requerirá una inversión de más de 3 billones de pesos. Sí, ahorita, digamos, lo más importante es responderle a la gente y que la gente también pueda entender por qué no tiene su casita. Es porque al final son los más afectados. Se puede entender el tema del contexto de cuál es la posible desaceleración, del por qué se dio esa desaceleración, de todo, pero la gente necesita soluciones. ¿Cuál sería esa posible solución que le pueden dar a esas personas? Porque es que además hemos tratado de estar en este canal con la ministra de Vivienda y no ha sido posible. Entonces, con esa interlocución que han tenido con el ministerio, ¿cuál es la posible salida? Bueno, aquí hay varias cosas. Lo primero y lo más importante es que tanto desde Camacol, el sector privado, el sector empresarial, como desde el gobierno, la prioridad va a ser las personas y las familias. Estamos hablando de 40,000 familias que están a la espera de estas decisiones. Y ya la ministra ha dicho y ha anunciado en diferentes escenarios, e incluso hace 3 días que estuvimos en reunión con ella, varios gremios, entre esos Asobancaria, que es el gremio de las instituciones financieras, Asocajas con las cajas de compensación y nosotros, la ministra anunció que a partir del 15 de abril se reanudan los desembolsos. Los desembolsos, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal que tienen hoy, que alcanzaría para cubrir alrededor de unos 20,000 subsidios inicialmente, mientras se tramita y se aprueba en el Congreso la edición presupuestal. Entonces, el tema no es fácil, entendemos que el reto para el gobierno nacional tampoco es sencillo, pero todos tenemos que trabajar de la mano en una solución conjunta.
Y afortunadamente, pues tenemos este anuncio de la ministra que es bastante esperanzador para iniciar por lo menos con los hogares que quedaron colgados desde el año pasado, que esa es la gran prioridad, porque es que son hogares que de pronto tendrían que haber recibido su casa en octubre del año pasado y que siguen pagando arriendo, y también con la angustia que entendemos, la angustia de que pronto los bancos vengan y le digan, se le venció el tiempo para aplicar su crédito. Entonces, este es un tema que debe ser objeto y centro de la discusión nacional, porque es un tema que está afectando a familias, y no es a familias ricas, es a las familias de menores ingresos, a familias que ganan menos de 4 salarios mínimos en Colombia, que además en su gran mayoría ganan menos de 2 salarios mínimos. Entonces, estamos aquí ante una circunstancia coyuntural que, como lo ha expresado la señora ministra, tiene todo el compromiso del gobierno para buscar una solución y cumplirle a estos hogares. Es que las cifras son impresionantes, las que ha presentado Camacol y usted con respecto a las viviendas de interés social, de cómo se desplomaron en ese 61% en Colombia. En febrero se comercializaron, veo acá, 6.655 unidades BIS, una caída comparable con los peores días de la pandemia. ¿Eso a qué se debe? Bueno, yo creo que aquí hay dos razones muy importantes, María Camila. Primero, tenemos el factor macroeconómico y las circunstancias que a nivel nacional está enfrentando la economía, que no es un tema solamente de Colombia, no es un tema aislado. Todos sabemos que va a haber una desaceleración de la economía a nivel global y Colombia pues no está exenta de enfrentar estos temas. Hemos visto cómo la inflación se ha venido disparando en el país, y esto ha generado también que las tasas de interés de crédito hipotecario se empiezan a encarecer cada vez más. Hoy estamos en tasas de más del 16% para los créditos hipotecarios, pero obviamente en una condición que esperamos, como lo dice el señor ministro de Hacienda, ya esté tocando techo en relación con el crecimiento de la inflación, y que esperamos que hacia marzo del próximo año se empiece a normalizar. Pero adicionalmente, y a instancias de la solicitud del presidente Gustavo Petro, las instituciones financieras ya empezaron también a reducir por su cuenta el costo de los créditos de consumo y de los créditos hipotecarios. Ya sabemos que Bancolombia va a reducir en 2 puntos porcentuales la tasa de interés de los créditos hipotecarios, y hay otras instituciones financieras trabajando en ese sentido. Entonces tenemos aquí una situación económica coyuntural que seguramente en los próximos meses se va a decantar, y eso ha generado también un parón en las ventas porque hoy el costo del crédito es más caro. Y el segundo factor pues era el que ya mencionábamos, porque la suspensión de los desembolsos de Mi Casa Ya ha generado incertidumbre en el sector. Claro. Entonces, si un hogar sale ya a comprar una casa y no sabe si puede contar o no con el subsidio, pues se lo va a pensar 2 veces. Y por eso es que el nivel de ventas que tenía el sector de la vivienda de interés social en Colombia, que era de más de 12.000 unidades mensuales, se nos desplomó a esas 6.600 que usted está mencionando, que nos pone en los mismos niveles de la pandemia en el año 2020. Entonces, es una situación que genera alertas y que claramente tenemos que trabajar con el gobierno nacional, porque además de las familias o de las 40.000 familias que hoy están esperando allí que se les entregue su vivienda, tenemos a cerca de 1.6 millones de empleados directos en el sector de la construcción para hacer esas casas que esperamos este año se puedan terminar. Este año, si todo sale bien, tendríamos 189.000 viviendas para construir y para empezar a trabajar, y sobre todo para generar empleo y mantener el nivel de empleo en la construcción en un año como este, 2023, en donde va a haber una contracción económica importante en toda la economía nacional. Ya vamos con casos puntuales, pero quisiera antes preguntarle, ¿cree que la política de vivienda de este presidente, del presidente Gustavo Petro, se está equivocando? ¿Esta política se está quedando corta? La ministra ha hecho unos anuncios que son importantes y que compartimos desde Camacol. Hay 2 anuncios muy importantes. El primero, hay que buscar focalizar mejor los subsidios. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez los recursos públicos para subsidiar la compra de vivienda puedan llegar a hogares de menores ingresos, de menores ingresos y de menores ingresos en la pirámide económica que tiene la sociedad colombiana. Y digamos que eso lo compartimos, eso está bien, y eso es parte de lo que ha hecho un programa como Mi Casa Ya. Cuando uno revisa de los 250.000 hogares que se han beneficiado en estos años, uno empieza a ver que a partir del año 2020, 2021,
más del 70% de los hogares que han sido beneficiarios del subsidio, según las mismas cifras del ministerio, son hogares que ganan menos de 2 salarios mínimos, es decir, los que están en el nivel más bajo de ingreso de la población. Y eso es importante. ¿Que se puede hacer más? Sí, lo compartimos desde el gremio. ¿Cómo? Es lo que tenemos que revisar, porque lo que no queremos en Colombia, y yo creo que tampoco lo quiere el gobierno ni lo quieren las familias, es que un programa que ha sido tan eficiente, tan transparente, porque no tiene trámites ante las entidades públicas, pues vuelva a esas prácticas del pasado, donde uno tenía que esperar 6 meses o 10 meses para que le dieran una respuesta, donde uno tenía que postularse para un subsidio, donde uno tenía que pasar por una serie de filtros de calificación y esperar pues a que la plata llegara para poder ir a contratar un crédito. Eso lo cambió Mi Casa Ya. Entonces, sí, nos gusta buscar mejores condiciones de focalización siempre y cuando la eficiencia del sistema, como lo hemos manifestado al gobierno nacional, se mantenga sobre 2 criterios importantes: sin trámites, 0 trámites y mucha transparencia. Y en segundo lugar, discúlpame María Camila, en segundo lugar, pues también hay otro anuncio que compartimos, que ha hecho el gobierno nacional, que es llegar a más territorios. En un programa como Mi Casa Ya, que ha llegado a más de 300 municipios desde que se creó, muchos de esos municipios muy pequeños, pero reconociendo, como lo ha advertido la ministra, que los municipios pequeños tienen menos participación dentro de ese gran ponqué que son los recursos del subsidio nacional. Entonces, sí, creemos que hay que llegar a otras ciudades. Esa invitación que hace el gobierno para llegar a municipios más pequeños donde también hay población que no se ha beneficiado del subsidio, la compartimos, y creo que es un proceso que se tiene que dar gradualmente en la medida en que los planes de ordenamiento habiliten suelo, en que los alcaldes de los municipios hagan las inversiones en la infraestructura de servicios públicos, y en la medida que podamos trabajar con los bancos para que esos hogares que tienen menos recursos puedan acceder a un crédito hipotecario. El tema precisamente de el trabajo con los bancos es clave. Hay usuarios, de hecho, que desde hace algunos años, por ejemplo, 2019, el banco les aprobó un dinero en Mi Casa Ya, y otro también sin subsidio. ¿Cómo van a hacer para cubrir ese margen? Esa Bueno, diferencia. yo creo que aquí es muy importante revisar las condiciones del programa. Hay muchas condiciones puntuales, pero el programa tiene una ventaja grande para facilitar a los hogares acceder a una vivienda de interés social. De hecho, hace unos cuantos meses salió una evaluación de la Universidad de los Andes sobre la eficiencia del programa y cómo este programa permite que los hogares tengan un 39%, casi un 40% más de oportunidades para poder comprar una vivienda. ¿Por qué? Porque tenemos 2 tipos de beneficios, hay 2 tipos de subsidios. Uno que es la cuota inicial, que permite que un hogar pueda contar con 20 o 30 salarios mínimos a la cuota inicial, lo que hace que ya necesita menos ahorro para poder comprar la casa, lo que hace que tiene que ahorrar menos durante el pago de la cuota inicial para acceder al subsidio. Y el segundo beneficio es un subsidio a la tasa de interés. Entonces, esta combinación de recursos, del subsidio a la cuota inicial, 20 o 30 salarios, o a la tasa de interés, que es 4 o 5 puntos de la tasa de crédito hipotecario, lo que permite es conjugar, digamos, o cerrar los descalces que tenga el flujo financiero de cada hogar. Yo creo que igualmente con los bancos hay que revisar, y creo que se ha hecho una tarea muy importante desde que se lanzó Mi Casa Ya, porque son los bancos los que conocen a sus clientes. Entonces son los bancos los que de verdad saben cuál es el nivel de ingreso que cada familia tiene, cuál es el nivel de ingreso que requieren para poderse endeudar, y ese es un filtro importantísimo que se ha hecho. ¿Que se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. La ministra ha propuesto que se haga esto a partir del CISBEN. Nosotros creemos que sí, que es importante hacerlo, pero lo que hemos pedido es que el CISBEN se utilice para las nuevas ventas de vivienda y no para los hogares que están esperando desde hace meses que se les escriture su vivienda. ¿Qué hacer con las constructoras que les dicen a los usuarios: bueno, le entrego su casa hasta que me pague completico? Mientras no me pague completo, entonces fuera de eso le cobro intereses. Esto es realmente insostenible para las personas, para los usuarios. María Camila, esta es una discusión bien importante. Esa creo que es la pregunta más importante que tenemos que resolver. Mm. Resulta que esas cláusulas que tienen los contratos de adquisición de vivienda, que son cláusulas que se usan hace más de 10, 15 o 20 años en el país,
Son cláusulas que están diseñadas para cuando eventualmente y de manera extraordinaria, alguien que compra una vivienda con subsidio o con crédito o con ahorro, al momento de llegar a la entrega o escrituración, pues se colgó o se cuelga o no pudo resolver el tema del subsidio, no le asignaron el subsidio por diferentes condiciones, pero son cláusulas para situaciones extraordinarias. ¿Qué dicen esas cláusulas? Por ejemplo, que si la razón por la que usted no pudo completar el ahorro o llegar con el subsidio o el crédito es de fuerza mayor o alguna condición extraordinaria, pues usted puede rescindir el negocio, usted puede desistir del negocio, no pasa nada, se le devuelven los recursos, no pasa nada. Dos, que si por alguna condición usted no puede lograr el cierre financiero por la falta de estos recursos, entonces se le da la oportunidad de que usted busque el recurso en otro lado, lo ponga o pida más crédito, lo ponga o pida más tiempo de crédito y lo ponga. O en el tercero es, le podemos entregar la vivienda mientras le desembolsan su crédito, le desembolsan su subsidio, pero pague el interés que usted estaría pagando de crédito hipotecario, págueselo a la constructora que también tiene que pagar créditos. Entonces, peguémonos de esta última idea. ¿Qué pasa? Que hoy tenemos no una, ni 10, ni 15 viviendas o 15 familias en esta situación que debe ser extraordinaria. Tenemos 40,000 y es la primera vez que pasa en la historia. La verdad, yo tengo más de 20 años de experiencia en el sector vivienda y creo que es la primera vez que veo que se hayan represado tantas asignaciones de subsidio sobre viviendas terminadas, sobre viviendas terminadas. Entonces, cuando uno va y mira qué es lo que está pasando con 40,000 viviendas, uno tiene que pensar, ¿qué pasa con 40,000 hogares que siguen pagando arriendo además? Es que están pagando arriendo. Esos 40,000 hogares que deberían estar ya viviendo en su casa y pagando un crédito hipotecario, hoy siguen pagando arriendo. ¿Cuánto estimamos que están pagando arriendo esos hogares? 15,000 millones mensuales, esas 40,000 familias. Pero del otro lado, usted tiene un montón de empresarios y resulta que es que no todos los empresarios son grandes empresas, ¿no? Como las que uno piensa cuando piensa en empresas constructoras, sino que el 90% de los empresarios que hacen vivienda de interés social en Colombia son pequeñas y medianas empresas que tienen fuertes niveles de apalancamiento financiero y que hacen proyectos chiquitos, 200 casas, 300 apartamentos, y tienen que pagarle a un banco también. Esas 40,000 viviendas hoy cuestan 6 billones de pesos. Seguramente 1 billón de pesos para pagar esas viviendas viene del ahorro de esos hogares que ya pagaron su cuota inicial. Y estimamos que 4 billones de pesos son apalancamiento financiero, créditos a los constructores para hacer esas obras de vivienda. Esos 4 billones de pesos generan intereses al sistema financiero por 60,000 millones mensuales. Entonces, aquí tenemos es un problema más grande donde nosotros como sociedad, como economía, estamos perdiendo cerca de 75,000 millones de pesos mensuales entre las familias que siguen pagando un arriendo y deberían vivir en su casa y a los constructores, en su mayoría pequeñas y medianas empresas que no pueden sostener estos pagos más allá de 5 o 6 meses después de terminadas las viviendas que se le están pagando al sector financiero. Entonces, yo creo que este es un problema que claramente demanda con urgencia soluciones para poder terminar de hacer la entrega de esas viviendas, liberar esos costos financieros, esos pagos de arriendos que deberían ser innecesarios y que nos están costando 75,000 millones de pesos a los hogares y a las empresas. Entonces, hay que entender que aquí hay posiciones en que estamos con las familias, la angustia de las familias, pero también hay empresarios que se están angustiando, porque si tú tienes que pagar un interés del 1,5 o del 2% mensual sobre la deuda que tienes para ejecutar esas viviendas y te demora 6 o 7 meses en entregarlas, ahí se fue la utilidad del proyecto y de pronto hay empresarios que se pueden quebrar. Entonces, esto es un problema que afecta a las familias y al empresariado, sobre todo a los pequeños empresarios de Colombia que arriesgan su capital para cumplir con este propósito de política pública que es entregar mejores viviendas de interés social.
No, sin duda, hay más de un afectado ahí, no solamente estas personas, sino los empresarios. Pero mire, yo quisiera saludar a dos personas que están con nosotros rápidamente. Yo sé que son muchísimos casos, pero son cosas puntuales que de pronto les podemos ir ayudando a responder a la gente para que no estén en esa incertidumbre tan tenaz. Estamos con Andrea Romero. Andrea, gracias por estar acá. Cuéntenos rápidamente su caso y si quiere hacerle alguna pregunta al doctor Herrera. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, mi caso es que compré un apartamento en el 2021. Este apartamento va en salarios mínimos, lo que quiere decir que estaba en entrega para el 2022. En el 2022 me subió 14 millones. Al 2023 me hicieron un alza de 24 millones. La constructora fue solidaria, esperándome 3 meses para el desembolso de mi casa ya, pero a cambio de esos 3 meses me está cobrando 24 millones de pesos, que pues no me parece justo porque ellos bien saben que yo estoy ganando un salario mínimo, el cual pueden verificar en la caja de compensación, donde también aparece un salario mínimo, y me dice la constructora: ¿cómo deseas pagar ese valor, en una o dos cuotas? ¿Cómo voy a sacar 10, 12 millones en una o dos cuotas? Y todas las constructoras están así, dando un plazo, no han sido generosas, dando un plazo de hasta marzo. Si no, desistimos del negocio. Pero al desistir, nos están cobrando 15 o 20 millones de pesos, cuando tampoco es culpa de nosotros, porque yo ya estaba para agosto del 2022, también la constructora entregó el apartamento, entregó la vivienda. Pero entonces el problema fue que no estaba el subsidio de mi casa ya. Si me hubieran dado el subsidio en agosto, o lo que transcurrió desde que entró el presidente Petro, que no ha tenido tampoco voluntad de desembolsar estos subsidios, pues no hubiera tenido, digamos, esta alza a este año 2023. Ahora, tengo otro problema. No tenía CISBEN, me tocó solicitarlo, saqué el puntaje de 21. Yo vivo en un municipio, es un puntaje muy alto, que realmente no entiendo cómo saqué ese puntaje, porque pues vivo en una habitación con condiciones bajas. Entonces, ahora mi pregunta es: ¿qué va a pasar? Porque ya no son 20 millones del año pasado, ahora este año, para yo poder hacer mi cierre financiero, son 24 millones de alza que me subió el apartamento y 20 millones de mi casa ya, porque en ese puntaje no podría acceder, según lo que está diciendo ahorita la ministra con sus nuevos requisitos, y como ella siempre cambiando todo, faltando un mes para estos desembolsos. Entonces, en este plan no podría acceder a mi casa ya, tendría que poner un valor de 44 millones. Soy una persona que no gana más de 2 salarios mínimos, entonces sí es bastante preocupante, porque pues he esperado, he tenido todos los ahorros, las cesantías, yo cumplí mi parte, y pues ahora no puedo obtener el apartamento, y perdería tras del hecho los 15 o 20 millones de pesos, y eso es como el 50% de los colombianos es que estamos viviendo esa problemática. Entonces sí me gustaría saber qué va a pasar con nosotros. Bueno, Andrea, gracias por la pregunta y como lo mencionaba, aquí lo que estamos buscando es soluciones para las familias como ustedes, para las personas como ustedes que están comprando su vivienda y que también están apostando, ¿no? Están invirtiendo sus ahorros en su futuro. Yo creo que hay dos cosas frente a lo que estás planteando tú. Lo primero, frente al valor de las viviendas, y yo creo que aquí también hay que trabajar con el gobierno para buscar una solución extraordinaria a una situación extraordinaria. ¿Por qué las constructoras tienen que actualizar el valor de las viviendas de acuerdo con el incremento del salario? Porque eso dice la ley. La ley obliga a que las viviendas tienen que escriturarse al valor, ¿no?, de los salarios mínimos al año en que se hacen las escrituras. Pero yo creo que este es un tema donde desde Camacol tendríamos toda la disposición a revisar con el gobierno nacional para ayudar a las personas. Sé que muchas empresas, muchos de los afiliados que han tenido la posibilidad de hacerlo, han esperado, como tú has dicho, muchos han esperado 3 meses, 6 meses para que las personas lleguen con el subsidio, les han mantenido el precio. Pero en la mitad hay un tema legal que anoto aquí, que tienes toda la razón, uno debería buscar una solución, porque no es posible que alguien como tú, que tiene un ingreso de un salario, tenga que asumir un costo mayor por un No. tema que no puede ser atribuible al comprador. Esto es un problema que se generó claramente por
un contratiempo presupuestal. Un contratiempo presupuestal. Tampoco creo que haya que echarle aquí la culpa a la ministra, pero la obligación de los funcionarios públicos. Yo que he sido funcionario público, creo que la función de la pública es siempre resolver los problemas de la sociedad, resolver los problemas de la población, que finalmente son los jefes de los funcionarios públicos. Entonces, ese tema creo que son los que vamos a llevar a las mesas de trabajo con el gobierno nacional. Creo que es muy importante. Además, porque pues eso afecta el cierre financiero y desbarata los negocios que ya se habían hecho, como tú dices, en tu caso, desde el 2021. Y en segundo lugar, lo del CISBEN, yo estoy de acuerdo y ya lo hemos manifestado y lo hemos manifestado al ministerio frente a los anuncios de reforma al programa Mi Casa Ya, frente al proyecto de decreto que se publicó en su momento. Le hemos pedido al gobierno nacional que genere un régimen de transición para que personas como tú, Andrea, que vienen en este proceso desde hace ya 2 años, ¿no?, adquiriendo su vivienda, esperando su entrega, pues no tengan que ir a hacer ese trámite adicional del CISBEN, porque yo creo que son personas que si compraron en su momento era porque cumplían con las condiciones de focalización, está claro, pero además porque en la mitad ya hay un negocio inmobiliario, ya hay una promesa de compraventa, ya hay un ahorro comprometido, ya hay unas inversiones para unas viviendas terminadas que pensamos nosotros deben respetar las reglas de juego con las que se iniciaron esos procesos de compra, construcción y entrega de vivienda. Entonces, en eso le hemos solicitado al gobierno nacional que escuche también a los hogares, porque estamos hablando de familias, porque también vemos la situación en otras ciudades. Puede ser que a ti te haya ido rápido y te hayan dado la calificación del CISBEN, pero además te está sacando de los puntajes. Entonces uno se pregunta, ¿está bien la encuesta? ¿La tienes que actualizar? Y si la tienes que actualizar, entonces ¿cuántos meses más te vas a demorar para que te traigan la nueva encuesta? Y en muchos municipios del país tenemos retrasos. En una ciudad como Cali, veíamos el otro día, hay alrededor de 12.000 solicitudes de cisbenización, si se puede decir así, de las encuestas para hacer el CISBEN o actualizar el CISBEN. Hay 12.000, María Camila, 12.000 hogares esperando, que implica un retraso de 3 o 4 meses para la ciudad, que tiene tal vez solo 16 encuestadores. Pero ¿cuál es el problema? Que este año en Cali vamos a entregar como 14.000 viviendas. Entonces, a esa cola de 12.000 hogares que están esperando el CISBEN, tendríamos que ver cómo resolvemos la cola de los 14.000 para poder entregar las viviendas. Yo creo que el régimen de transición sí es importante para que personas como Andrea puedan, cuando se reanuden los desembolsos, poder cumplir con su sueño en las condiciones que se pactaron inicialmente. No, y además es que le agradecemos pues que esté como respondiendo estos temas puntuales. Yo sé que tampoco es de su completa entereza. La idea hubiera sido que pudiéramos hablar con la ministra. Hemos tratado de hablar con ella, estaba en Norte de Santander, no ha sido posible, pero lo que ha dicho la ministra hasta el momento es que se ha hecho un esfuerzo de ahorro, las familias, que ya está listo para firmar algunas escrituras en menos de 6 meses, que serán las primeras para recibir el subsidio, los subsidios el 15 de abril y que ese día supuestamente va a comenzar la asignación de subsidios este 2023. Pero es que hay muchos dramas, entonces, claro, en el entretanto, seguimos oyendo a la gente y yo creo que esta es una de las funciones del periodismo, oír a la gente. Y yo le agradezco este espacio, doctor Herrera, que usted ha tenido también para darle una lucecita a todas esas personas que pueden estar viendo este video y que están en un limbo. También tenemos otro caso de Felipe Muñoz. Felipe Muñoz está en Manizales y también es un tema con las constructoras que ha sido bastante grave. Tiene un tema con las constructoras que ha sido bastante grave. Felipe, gracias por estar acá y cuéntenos rápidamente su caso. María Camila, buenas tardes. Doctor Guillermo, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de comunicar mi caso. Resulta, yo estoy en una ciudad capital, en Manizales. El tema de la encuesta de Mi Casa Ya hace que mi puntaje esté muy alto, está parecido al de Andrea Arango. Entonces, tengo un problema y es que el banco a mí me aprobó un dinero con el subsidio. Sin el subsidio me aprueba mucho menos, una diferencia de más o menos 30 millones de pesos. Yo fui a la constructora a comunicar esto y la constructora hasta diciembre del 2022 tenía un beneficio y es que tú podías ceder los derechos de la propiedad a cualquiera que tuviera iguales o mejores condiciones que tú. Yo me arrimo a la constructora y la constructora me dice, no, ya quitamos ese beneficio, sí o sí, usted tiene que comprar el apartamento.
quiere decir que yo me tengo que conseguir 30 millones de pesos, que es el subsidio de mi casa ya, y además de todo, tengo que pagar arriendo, y si pago arriendo, no voy a tener para pagar las cuotas al banco. Entonces, la constructora no están siendo benevolentes, no están siendo buenas con los usuarios, porque yo digo, no tengo el dinero, pero hay otra persona que sí puede tenerlo y que sí quiere asumir el costo del proyecto, y aún así la constructora no me permite ceder estos derechos. Entonces, es eso. No entiendo que por Manizales ser una ciudad capital, y además porque el proyecto, a pesar de ser BIS, está ubicado en un estrato 4, pues eso hace que el puntaje aún sea mucho más alto, y el mínimo es de 11 y estoy muy por encima de eso. Por lo cual, a pesar de que me gano menos de 3 salarios mínimos, no voy a poder alcanzar a tener este subsidio, y tampoco voy a poder salir del inmueble. Y lo peor, la constructora me dice, si usted quiere salirse del negocio, yo solo le devuelvo el 8% de lo que usted ha invertido. Increíble. Sí, a ver, vamos por partes para responder esto. Felipe, hola, ¿cómo estás? Gracias, Guillermo. A ver, primero, el decreto no ha salido. Los ajustes que ha anunciado el Gobierno Nacional no han salido. Yo pienso que cuando tú hablas de los puntajes muy altos para ciudades capitales, es porque el anuncio inicial que había hecho la ministra era que las ciudades de categoría fiscal especial 1 y 2, es decir, la mayoría de las capitales departamentales, no iban a tener puntaje para la asignación de los subsidios. Esa posición ya ha venido variando, y en la reunión que tuvimos con la ministra esta semana anunció que esas ciudades iban a tener puntaje. Pero adicionalmente, Felipe, esa condición de calificación de las ciudades donde se genera la oferta es algo que vamos a ver que se va a ajustar en 2 o 3 años. Entonces, lo primero que le quiero decir allí es que es muy probable que cuando salga el programa los subsidios sí van a llegar a una ciudad como Manizales, y sobre todo tienen que llegar a los hogares que ya estaban haciendo cola o ya tenían el beneficio asignado. De lo que usted me dijo, no entiendo si usted ya tenía asignación de subsidio o no. ¿Usted ya tenía el subsidio? Está... Yo aparezco habilitado, doctor Guillermo, yo aparezco okay. habilitado, pero si tú entras a la página de mi casa ya te dice, si estás habilitado vas a aparecer como interesado, y para completar las características para ser miembro de mi casa ya, pues tienes que hacer la encuesta del Sisbén, y esa encuesta del Sisbén a mí me da un puntaje por encima de lo ya necesario. Le contesto entonces. Entonces, esto es bien importante, Felipe, Andrea, María Camila. El mecanismo de adjudicación del subsidio en mi casa ya tiene 2 pasos de verificación. Uno inicial, que hoy se llama habilitados, ¿cierto? Que es simplemente un análisis preliminar para saber si el hogar puede llegar a ser beneficiario del subsidio. Pero el habilitado no te da derecho a ningún subsidio. Simplemente te dicen en el banco y te dicen, vea, usted puede llegar a ser beneficiario del subsidio. ¿Eso por qué es bueno? Porque el hogar sale motivado, digamos, con la posibilidad de que tengo que buscar menos ahorro para comprar una vivienda, y en el futuro, si mantengo mis condiciones, seguramente me va a llegar el subsidio, ¿sí? Pero el habilitado no te da derecho al subsidio. Simplemente es un mecanismo para impulsar la venta. Con eso te aprobarán un crédito o te preaprobarán un crédito, que cuando la vivienda ya esté terminada y se vaya a escriturar, el banco hace la segunda verificación, que se llama la asignación. En ese momento, el banco también está revisando si aprueba o legaliza el crédito definitivamente, y si el hogar sigue siendo o manteniendo las condiciones para ser beneficiario del subsidio, ¿no? En ambos casos, por ejemplo, van a revisar si el hogar mantiene empleo, ¿no? Si la persona, por ejemplo, no ha comprado otra casa, etcétera, etcétera, para cumplir con las reglas del programa. En ese momento el banco oprime un botón, consulta con las bases de datos del Estado, y si el hogar cumple, ¡pap!, el subsidio se asigna. Solo hasta ese momento el subsidio es un derecho, como en el caso de Andrea, que seguramente ya lo tiene asignado, Felipe lo tiene habilitado, ¿sí? ¿Tú no lo tienes asignado? No, yo también estoy habilitada, y pues el apartamento ya estaba para entrega el año pasado, pero entonces en ese mismo momento que iban a hacer la asignación fue que estamos sin cupos y no han habilitado más cupos. Pues gracias por la información, porque esto es bien importante. Esto es bien importante, y por eso la solicitud que le hemos hecho al Gobierno Nacional de que no solamente hay que resolver el caso de las 40.000 que ya están terminadas
y asignadas posiblemente, sino las que vienen que no se han asignado y que están en esa cola, que además de las 40.000 sumarían otras 60.000 de aquí al final del año, ¿no? Entonces son 3.3 billones de pesos para resolver, llamémoslo así, esta cola que se ha generado entre hogares que iniciaron con la habilitación y que tienen que terminar con la asignación para poder escriturar sus viviendas de aquí a diciembre. Entonces, uno, el decreto no ha salido, las ciudades capitales seguramente van a tener puntaje, la reorganización de la oferta para priorizar en municipios más pequeños, fuera de las capitales, seguramente va a tardar 2 o 3 años, y en todo caso, el régimen de transición debe involucrar a todos los hogares que ya hubieran arrancado un negocio financiero y que cumplan con las condiciones para la asignación. Eso de un lado. Del otro lado, frente a las empresas, si quieren ahorita me pueden mandar el dato por interno para ver si se trata de empresas afiliadas y revisar cuál es la condición particular frente al problema que plantea Felipe y el problema que plantea Andrea. Porque, y lo digo, vuelvo y lo digo, yo he sido funcionario público la mayor parte de mi vida y creo que uno se debe eso al servicio público, y el servicio público es trabajar con las personas. Y esa es la filosofía que también tenemos en Camacol, y esa es la misión, la visión de Camacol, es trabajar por la sociedad. Por eso el gran aporte, digamos, que se genera desde el sector privado es buscar que las personas puedan acceder a mejores viviendas. Habrá condiciones particulares que hay que revisar, pero vuelvo y lo digo, hay que tener en cuenta que también del otro lado hay empresarios que no son las grandes empresas que uno cree y que son empresarios que también están enfrentando problemas financieros porque hoy estamos en una situación extraordinaria que nunca se había presentado con este gran represamiento de viviendas. Entonces, desde aquí les digo, Andrea, Felipe, estamos más que dispuestos a ayudar en sus casos particulares, que además ilustran la situación de muchas familias y que sin duda tendrían que estar recogidas en un régimen de transición, porque como lo decíamos, lo conversaba yo con alguien en estos días, estamos hablando de personas que están poniendo sus ahorros, que son personas, como lo dice Andrea, que están tratando también de mejorar sus condiciones de vida, ¿cierto? O como lo dice Felipe, son personas que no pueden pagar una cuota y un arriendo al mismo tiempo. Entonces, yo creo que aquí la situación es sobre esa perspectiva de la utilidad social que tiene que tener una política pública como la vivienda, en donde necesariamente se apalanca en recursos del gobierno nacional, en recursos de crédito y en recursos del ahorro de los hogares. Obviamente, con el riesgo que asumen las empresas constructoras al momento de ejecutar estos proyectos que hoy nos tienen en esta situación a la que le tenemos que encontrar salida entre todos. Así es, pues doctor Herrera, muchísimas gracias y gracias también a los afectados, a Felipe Muñoz, Andrea, muchísimas gracias porque sé que no es un momento fácil para ustedes, pero son la cara de muchísimas personas más afectadas y que de pronto se les puede dar esa lucecita verde que el doctor Herrera pues nos está contando acá en este canal. Por cierto, si no se han suscrito, suscríbanse por favor. Y bueno, pues esperamos que el panorama realmente cambie y que ese trabajo, no solamente con los bancos, sino con las constructoras, sea eficiente, entre Camacol y el gobierno nacional sea eficiente. Solo lo único que esperamos de verdad es que no haya más afectados y que se le dé solución pronta a todas estas personas que de verdad han puesto, imagínense, sus ahorros de toda la vida, etcétera, en este tipo de casas y bueno, con sus subsidios. En fin, muchísimas gracias a todos. Gracias por haber estado acá y nos vemos en una siguiente oportunidad. María Camila, muchas gracias. Felipe, Andrea, un saludo. Quedo pendiente de los datos de ustedes por el interno. Doctor Guillermo, por favor, apoyo con respecto a las constructoras. Entiendo que son empresarios, pero somos más los usuarios que estamos perdiendo el patrimonio de nuestra familia. Aquí no podemos perder. Pues vamos para adelante. Los recursos para todos los que estamos en la lista desde el año pasado y llevamos en este proceso años. Desde el 2019, doctor. Vale. Quedo pendiente de los datos. Hasta luego. Gracias. Gracias, María Camila. Gracias a todos. Chao, chao.